¿Cómo afectó la política del hijo único a millones de vidas en China? Descubre las impactantes verdades detrás de esta controvertida medida. Quédate hasta el final para entender cómo cambió la historia demográfica del país. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Después de la muerte de Mao en 1976 y los desastrosos efectos tanto del Gran Salto Adelante como de la Revolución Cultural, China se enfrentaba a desafíos enormes. Deng Xiaoping, el nuevo líder, buscaba alejarse de la revolución perpetua de sus predecesores y avanzar hacia la estabilidad y la mejora económica. Estableció metas ambiciosas para elevar el PIB per cápita de China de $250 a $1.000 para el año 2000. Sin embargo, un obstáculo significativo se interponía en este camino: la rápida expansión de la población china. El Partido Comunista de China, PCCH, percibía el crecimiento poblacional descontrolado como una amenaza para el desarrollo económico. En respuesta, idearon lo que se convertiría en uno de los experimentos sociales más notorios de la historia: la política del hijo único. Implementada en varias iteraciones desde su introducción formal en 1980, la política del hijo único tenía como objetivo limitar a las parejas urbanas a un solo hijo, permitiendo excepciones a las familias rurales para un segundo hijo bajo condiciones específicas, como que el primer hijo fuera una niña. Esta política no era simplemente una ley, se convirtió en una herramienta omnipresente de control estatal, aplicada mediante una serie de medidas draconianas. Central a la aplicación de la política estaban los cuadros de planificación familiar, 500.000 en todo el país, que tenían un enorme poder para garantizar el cumplimiento, recurriendo a una variedad de tácticas coercitivas. Para las familias que excedían su cuota de hijos, las multas eran un castigo común. Estas multas eran severas, a menudo equivalentes a varias veces el ingreso anual de una familia, llevando a muchos a la ruina financiera. Más allá de las sanciones financieras, la política imponía regulaciones estrictas sobre la reproducción. Las mujeres con más de un hijo enfrentaban multas mensuales por no tener un dispositivo intrauterino, DIU, o por no asistir a revisiones. Estas medidas estaban diseñadas para ejercer presión constante sobre las familias para que se adhirieran al límite de un hijo. La coerción no se detenía en las multas. Las tácticas de intimidación eran rampantes. Surgieron informes de cuadros de planificación familiar que recurrían a medidas extremas como quemar casas o amenazar a las familias con violencia. Estas acciones buscaban infundir miedo y garantizar el cumplimiento, ilustrando hasta qué punto las autoridades estaban dispuestas a llegar para mantener el control. Además, la política exigía la esterilización de parejas que ya tenían un hijo, con cuotas de esterilización establecidas tan altas como el 90% en algunas regiones. Esta política afectaba desproporcionadamente a las mujeres, que frecuentemente sufrían las consecuencias de esterilizaciones forzadas, ya sea debido a métodos anticonceptivos fallidos o simplemente por no cumplir con un chequeo burocrático. Las repercusiones por el incumplimiento eran severas y se extendían más allá de multas y esterilizaciones. La presión social jugaba un papel significativo en hacer cumplir el cumplimiento, con castigos colectivos como la retención de raciones de grano o la revocación de licencias para conducir u operar negocios. Estas medidas aseguraban que desafiar las normas tuviera un costo alto, no solo para los individuos, sino también para comunidades enteras. En vista de estas medidas, queda claro que la política del hijo único no se trataba simplemente de controlar el crecimiento poblacional. Fue una campaña sistemática de coerción estatal, donde los derechos reproductivos se sacrificaron en aras de la conveniencia económica y política. Las implicaciones de tales políticas continúan resonando, dando forma al panorama demográfico de China y dejando un legado de profundas implicaciones sociales y éticas. Este periodo en la historia china sirve como un recordatorio contundente de hasta dónde pueden llegar los regímenes autoritarios para imponer sus políticas, incluso a expensas de los derechos humanos básicos y las libertades individuales. La implementación de la política del hijo único en China no solo fue un ejercicio de control poblacional, sino que también tuvo repercusiones profundas y multifacéticas en la estructura social y demográfica del país. Desde su introducción en 1979,
Esta política rigurosa transformó las dinámicas familiares y sociales de manera drástica, dejando un legado complejo y controversial. Uno de los aspectos más impactantes de la política fue la prevalencia de abortos selectivos por sexo. En una sociedad tradicionalmente patriarcal donde se valoraba enormemente a los hijos varones, las parejas enfrentaron presiones culturales y económicas para asegurar que su único hijo fuera un niño. Esta preferencia arraigada llevó a un aumento alarmante en abortos selectivos de niñas, contribuyendo significativamente a un desequilibrio de género persistente en la población. A pesar de los esfuerzos posteriores del gobierno para prohibir tales prácticas y promover la igualdad de género, la preferencia por los hijos varones sigue siendo una realidad compleja en algunas regiones de China. Además de los problemas de género, la política del hijo único exacerbó los desafíos socioeconómicos en las zonas rurales. Las familias agrícolas dependían históricamente de tener varios hijos para ayudar con el trabajo en el campo y apoyar a los padres en la vejez. La restricción a un solo hijo, con excepciones limitadas para familias rurales, creó tensiones significativas donde los padres luchaban por equilibrar las expectativas culturales y las presiones del gobierno. Esto no solo afectó las estructuras familiares arraigadas en la agricultura, sino que también generó tensiones dentro de las comunidades locales. Otro impacto crucial fue el envejecimiento acelerado de la población. Con menos jóvenes disponibles para sostener a una creciente población de ancianos, China enfrentó un dilema demográfico sin precedentes. Este desequilibrio entre la población en edad activa y los mayores de edad ha planteado desafíos económicos y sociales, incluyendo presiones sobre los sistemas de atención médica y pensiones. A nivel individual, la política del hijo único dejó cicatrices emocionales profundas. Las familias que se vieron obligadas a abortar o perder hijos debido a la política experimentaron traumas psicológicos duraderos. El impacto psicológico de la política del hijo único aún resuena en la memoria colectiva de muchas familias chinas, recordándoles un periodo de dolor y pérdida. Sin embargo, la política también tuvo sus defensores, quienes argumentaron que era necesaria para frenar un crecimiento poblacional insostenible y permitir el desarrollo económico. Según estos defensores, la política del hijo único ayudó a China a evitar una crisis de recursos y proporcionó una base más estable para el crecimiento económico futuro. Aunque la política ha sido criticada por violaciones de los derechos humanos y consecuencias sociales negativas, algunos observadores señalan que logró sus objetivos demográficos iniciales. A medida que China ha ajustado su política demográfica en las últimas décadas, abandonando gradualmente la política del hijo único en favor de políticas más flexibles, el impacto a largo plazo de esta política sigue siendo objeto de debate y estudio. Las lecciones aprendidas de esta época han informado las políticas actuales y continuarán moldeando el futuro demográfico y social de China en las décadas venideras. La política del hijo único fue un experimento social sin precedentes con ramificaciones globales, demostrando hasta dónde puede llegar un gobierno en su intento por controlar la población y los desafíos complejos que surgen cuando los derechos individuales se ven subordinados al interés estatal. Otro aspecto crítico de la política fue su aplicación desigual en diferentes regiones de China. Las áreas urbanas y rurales experimentaron la política de manera diferente, con flexibilidades y excepciones que reflejaban las necesidades económicas y culturales locales, mientras que las áreas urbanas tendían a aplicar la política de manera más estricta debido a las presiones económicas y la densidad poblacional. Las áreas rurales a menudo tenían más margen de maniobra, especialmente en lo que respecta a los nacimientos de un segundo hijo si el primero era una niña. Gracias por explorar con nosotros la impactante historia detrás de la política del hijo único en China. No olvides suscribirte para más contenido fascinante, activar la campanita, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio.